Pues primero que nada agradecer a todos los que nos acompañan, a nuestros estudiantes de la licenciatura en Humanidades, a nuestros profesores docentes en la maestría en Historia Cultural y, por supuesto, pues a la doctora Ana María del Socorro García, que es nuestra invitada de esta tarde. Me voy a permitir bueno, primero pues darles la bienvenida a nombre de la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos en esta última conferencia con la cual va a cerrar el coloquio Cultura y Sociedad, Avances y Retos de Investigación. Estamos muy contentos de recibir a la doctora Ana María del Socorro García, y me voy a permitir presentarla brevemente antes de otorgarle la palabra, comentarle a nuestros asistentes, como ya saben, la dinámica en el coloquio es conservar las preguntas y los comentarios para el final, mantener apagadas sus cámaras para que el flujo la charla se concentre en nuestra ponente y pues bueno, me permito presentar a la doctora. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana e integrante del cuerpo académico número 78, Estudios en Educación del Instituto de Investigaciones en Educación de la misma Casa de Estudios. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y coordina junto con Hilda Marisela Partido Calva y Remedios Álvarez Santos, coordinó el texto Práctica Docente y Ética Profesional, en el cual se encuentra el capítulo El Magisterio es un verdadero apostolado, un acercamiento al ideal docente construido en la Escuela Normal Primaria de Jalapa durante el Porfiriato. Coordinadora del texto, conjuntamente con Elba Rivera Gómez y Gloria A. Tirado Villegas, de las rebeliones a los movimientos sociales, memoria, trayectorias y fuentes sobre la participación de las mujeres en México, con el artículo Los inicios del discurso feminista en Veracruz en las disertaciones de los maestros normalistas, Manuela Contreras, Una mujer con espíritu moderno, y La voz femenina en la prensa pedagógica mexicana, el caso de la profesora Clemencia Hostos a principios del siglo XX. Pues una bienvenida, le damos un caluroso recibimiento y escuchamos entonces a continuación la conferencia Contribuciones pedagógicas y proyección laboral de las profesoras veracruzanas egresadas de escuelas formadoras de docentes durante el Porfiriato. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo pues por haberme invitado. Me siento muy orgullosa de que un exalumno tan brillante como el doctor Cristian pues me haya invitado. Eso me ha llenado mucho y pues la verdad uno lo que ha visto es que sus alumnos, después ahora ya exalumnos, pues han estado en otras tierras y han pues sobresalido y eso nos llena de orgullo a la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y pues a mí en lo particular. Y que un exalumno pues te invite, pues la verdad pues me ha hecho muy feliz. Yo les voy a platicar en esta charla cómo he estado realizando mi trabajo porque me han interesado en general pues las profesoras, porque ustedes saben que generalmente pues son personas a las que no se les ha dado mucho reconocimiento y que pues aunque ahí estaban pues han estado invisibilizadas. Y entonces, pues yo les quiero mostrar cómo estas profesoras de veracruzanas egresadas
yo en este momento me puse en el contexto de Jalapa, egresada de 2 escuelas formadoras de docentes en la época del Porfiriato. Entonces, cómo a través de sus participaciones en el extranjero, en las diversas comisiones, en los puestos laborales y por sus acciones realmente, pues son personas que deben de ser reconocidas porque la gran mayoría pues ha permanecido que la gente no las conoce, pero bueno, eso es nuestra preocupación, ir investigando y que la gente pues las conozca un poco más. La metodología que he utilizado pues es la historia de las mujeres, los estudios biográficos, de algunas de ellas he encontrado mucha información después de hacer algunas búsquedas en diversos archivos que ahorita se los voy a nombrar, y pues de la historia de la educación. Mis fuentes pues han sido principalmente los archivos y la prensa pedagógica. Los archivos es de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana hoy en el Fondo de Estudiantes. Este archivo realmente está muy bien cuidado, está clasificado y pues uno puede pasarse ahí horas y horas y siempre encuentra uno pues mucha información. También el archivo histórico de la hoy Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, en esa época Escuela Superior de Niñas de Jalapa. En el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, en los fondos Antiguo Magisterio y México Independiente. También he buscado en el Archivo Histórico de la SEP, que ahorita se encuentra en el AGN en la Ciudad de México, y el Archivo Histórico de Educación Primaria, que también se encuentra en Jalapa. Por ejemplo, en los expedientes de las profesoras y los profesores de la normal, pues encontramos todo escrito en esta tinta café característica con su letra Palmer. Pues la verdad, pues es una letra que sí se puede leer. Hay algunos textos que sí están como muy apretada la letra y se dificulta, pero en general así están. Entonces, pues lo podemos leer muy bien. También les decía de la prensa pedagógica y algunos periódicos que se encuentran en algunas bibliotecas en sus fondos reservados por la periodicidad, como es la Biblioteca José Mancisidor en Jalapa, la Biblioteca Gregorio Torres Quintero en la UPN de la Ciudad de México, la Biblioteca y Hemeroteca de la UNAM también que está en la Ciudad de México. Y este es un ejemplo de las revistas pedagógicas. Por ejemplo, la de la enseñanza normal, esta se publicó en México y miren, ahí está en la portada Enrique Rebsamen con sus principales profesoras y profesores. Esta fotografía pues dio la vuelta en una gran cantidad de localidades porque pues estas revistas se mandaban al extranjero y a América del Sur. Esta otra del Heraldo del Hogar y también la de Jalapa, que es la de México Intelectual. Después, cuando se muere Rebsamen, prosigue un poco como México Pedagógico. Y bueno, en todas estas revistas he encontrado escritos que hablan de las profesoras, de los profesores, por supuesto, de los directores, de las relaciones que tienen con otras escuelas normales y con otros países, en fin. Bueno, para ponerlas un poco en contexto, Veracruz estaba dividido en esta época desde 1857 en cantones, eran 18 cantones y por supuesto que las ciudades del centro pues eran las que más
pues sobresalían, como son Veracruz, Córdoba, Orizaba y Jalapa. Bueno, cuando llegan los gobernantes porfiristas, pues empieza a haber un cambio en la ciudad y en el estado. Aquí tenemos al amigo de Porfirio Díaz, Luis Mier Terán, quien también era oaxaqueño y gobernó de 1877 a 1880. Pues a él le preocupó ver que en Jalapa la Escuela Superior de Niñas había desaparecido. ¿Por qué? Porque pues estaba muy mal económicamente y además también en cuestión de educación. Y la escuela se cerró. Entonces él empezó a hacer las gestiones para que esta escuela nuevamente se abriera. Ya no le tocó verla, pero bueno, él hizo todas las gestiones. Y pues entre una de las cosas importantes dijo que los maestros debían reunirse para discutir cada 15 días sobre pedagogía, que era la materia pues más importante de la época y que se tenían que ver todos los cambios en materia de educación y pues basados en la cuestión de la pedagogía. A quien ya le toca inaugurar la escuela es a otro oaxaqueño, Apolinar Castillo. Él gobernó de 1881 a 1883 porque le dieron un golpe de estado, ya no pudo terminar, pero le tocó inaugurar la Escuela Superior de Niñas de Jalapa. Y pues antes de eso también les quiero comentar que en unos libros que se escribieron posterior, pero con esto yo pude conocer también parte del contexto. Este libro de Una excursión a Jalapa de Guillermo Prieto, pues nos dice cómo estaba la ciudad y además que pues la ciudad de Jalapa pues había decaído porque pues él veía que los almacenes pues eran como como unos locales donde pues estaban los fantasmas porque no había actividad económica y no había ese movimiento que hasta posterior lo vamos a ver. Entonces, pues les quise comentar, bueno, para que vean ustedes en Jalapa un antes y un después de los gobernadores porfiristas. También en este libro que se llama Arquilla Abierta, Ana Guido de Icaza dice que encontró en la casa de sus tías, de las señoritas Quirós Pérez, unas cartas y las publica. Son cartas de Guillermo Prieto y de Ignacio Altamirano, que les escribe a la familia, a varias familias jalapeñas, en especial a las de Concepción Quirós Pérez, y pues les habla de los cambios y que les va a mandar libros para que estén en la cuestión pedagógica y estén al tanto, y les habla de la enseñanza objetiva. Le dice a Concepción que es mejor que se espere a estar en una escuela del Estado, y bueno, pues después ella es la eterna directora de la Escuela Superior de Señoritas de Jalapa, quien fungió esta escuela como formadora de docentes de 1881 a 1908, que el gobernador de esa le da otro giro y les dice que, bueno, que ya no es necesario que haya dos escuelas formadoras de docentes, sino que solamente se quede la normal, porque posteriormente llega y se funda la normal, y que esta escuela se quede como para cosas útiles, cosa que hasta la fecha está así, como la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Ella era Concepción y bueno, ya no le tocó ver el edificio porque este edificio se inaugura cuando se hacen para conmemorar la independencia, pues se hacen varios edificios y pues uno de ellos es el de la Escuela Superior de Señoritas, que aquí lo tenemos. Como ven,
pues la cuestión de la educación de la mujer, pues siempre en estas épocas estuvo en desventaja. Les muestro cómo los colegios preparatorios y las escuelas superiores de niñas pues tenían muy diferentes pues anualidades que les daban para su sostenimiento y apoyo. Les marco la de Jalapa, que era la de menos, con solamente 2,660 pesos al año. Y pues todas las demás, miren, por ejemplo, el Colegio Preparatorio de Veracruz con 16,564 y así, para que ustedes vean cómo realmente pues les interesaba pues poco apoyar a las escuelas de niñas. Pero bueno, un poco pensando en las palabras que dice un gobernador liberal, Hernández y Hernández, pues empezó a educar a la mujer porque ella era la que educaba el corazón del hombre. Entonces, con estos pensamientos, pues dicen, sí, sí es necesario abrir establecimientos para que se eduque a la mujer. De esta Escuela Superior de Niñas hubo 134 egresadas, fueron 43 profesoras de primaria superior y 91 profesoras de primaria elemental. Y bueno, las egresadas pues también son muy importantes porque ocupan cargos honoríficos como jurado de exámenes profesionales, miembros de las juntas protectoras de la Escuela Superior de Niñas o de otras escuelas primarias en Jalapa. Y bueno, sobre todo se quedaban en Jalapa pues las que eran de familia más acomodadas y las otras pues se iban a los lugares cercanos o a los lugares pues que ya eran rurales. Un ejemplo de ello pues es la señorita María Barbadillo, que ocupó estos cargos, por ejemplo. También cuando ya se inaugura la escuela normal, pues también ellas, las egresadas de la Escuela Superior de Niñas, pues ingresan como profesoras a la escuela normal, sobre todo como prefectas, como ayudantes de biblioteca, como profesoras en la primaria anexa o como profesoras de asignaturas técnicas, sobre todo, ¿no? Para que eso es lo que eran especialistas. También las tenemos como inspectoras escolares, como Casimira Ruiz o María Luisa Álvarez, o como docentes en las escuelas primarias para niñas de Jalapa, como Ana María Razola o Rosa Nebremont, como directoras, como Pomposa Peña y como Francisca Reyes. Y también las tenemos escribiendo en periódicos y revistas. Aquí se publicó, encontrado en Jalapa, un periódico que se llamó La Mujer Intelectual Mexicana, dirigida por una mujer. Y ahí escriben Juana Marín, Guadalupe del Toro. Y hay también maestras que se fueron a probar fortuna o a seguir estudiando a la Ciudad de México, como fue Julia Flores, a la que me encontré, que primero está como ayudante en la Escuela Nacional Primaria para Niñas, como subdirectora de una escuela primaria industrial, como profesora en la Escuela Nocturna Complementaria. Y les decía, un lugar donde caen muy bien porque así fueron muy preparadas en materias técnicas en la Escuela Nacional de Artes y Oficios o como profesoras de kindergarten, o como el caso que una madre y una hija, bueno, primero egresó la madre, después la hija, pero bueno, de Luz Vera la he investigado muchísimo. Ya escribí un capítulo en un libro que dirigió Fernanda Núñez, y ella llegó a ser la primera doctora en filosofía en México.
También las tenemos autoras en los libros de textos con pequeñas descripciones redactadas. Por ejemplo, en un libro que se escribió, salió la convocatoria en 1918 pidiéndoles a los maestros que escribieran en especial para los niños, porque la gran mayoría de los libros de texto eran traducidos y que no eran escritos especialmente para niños y que también no eran escritos específicamente para que conocieran su entidad. Entonces, después de un concurso, pues tenemos algunas egresadas de esta Escuela Superior de Niñas que trabajaron en este libro, y como ejemplo, pues Petra Rodríguez. Y tenemos un gobernador que Jalapa lleva su nombre, Jalapa de Enríquez, Veracruz, por toda la importancia y por todo el apoyo que le dio a la ciudad. Él fue gobernador de Veracruz en 1884 a 1892. Y la escuela funcionó en el antiguo exconvento de San Ignacio. Hoy es la escuela primaria Enríquez Repsamen, todavía está el edificio, todavía están algunas esculturas y pues algunos recuerdos de esta época, todavía lo podemos visitar y lo podemos encontrar. Y claro, siempre a su lado, como de mano derecha, como el autor intelectual de todos estos cambios y mejoras en el aspecto educativo, pues tuvimos al profesor Enríquez Repsamen. Les decía que con esta fotografía y con la anterior fotografía que les presenté, que está en el libro de Una excursión a Jalapa de Guillermo Prieto, pues podemos comparar y podemos ver el cambio y la modernización en Jalapa. Aquí esta foto es del centro de Jalapa y la verdad no ha cambiado tanto. Bueno, la primera generación que estudió en la escuela normal fue de puros varones, pero para 1889 ingresó la primera mujer, Genoveva Cortés. Ella venía de la Escuela Superior de Niñas de Veracruz y al ingresar a la normal, pues se da un cambio, porque Repsamen decía que este tipo de educación mixta ya se daba en Suiza y que era muy benéfica. ¿Por qué? Pues porque se hacían ahorros, porque se aprendían a tratar y a respetar, aunque bueno, cuando ingresa la primera mujer, pues ponen una figura también para que sea la prefecta que cuide a las señoritas para que no hablen con los maestros, pero yo creo que a escondidas hablaban porque muchos profesores y profesoras pues después se casaron, entonces pues yo creo que a la salida sí se veía. Genoveva Cortés nace en el puerto de Veracruz y después ingresa a la normal, titulándose en 1892. Se queda trabajando primero unos años en la ciudad de Jalapa, pero después pues se va a México, claro, recomendada por Repsamen ampliamente, y primero fue profesora en la Escuela Normal de Profesoras y después fue directora en la Escuela Normal de Profesoras de Instrucción Primaria. Entonces, ella es muy importante y en algunos textos de ella he leído que defiende la educación de la mujer, porque en esta época realmente había que luchar para que las mujeres ingresaran a las escuelas sin ningún problema, porque pues para los padres no era tan importante enviarlas. Manuela Contreras, de quien he escrito en algunas cuestiones de ella, porque pues tiene un pensamiento pues muy moderno para la época, entonces
Ella también viajó a varios estados de la República, en algunos de ellos, por ejemplo, en Guerrero, dirigió la Escuela Normal para Maestras y en México fue inspectora, también estuvo en Chihuahua y pues fue muy importante y siempre luchando por que a la mujer pues se le diera esa oportunidad. Además de que con esta profesión de profesoras pues eran reconocidas, ayudaban a su familia y pues eran distinguidas en la sociedad, ¿no? De Clemencia Hostos es otra profesora que he escrito mucho porque así me lo han dado las fuentes. He encontrado mucho de ella, he encontrado muchos escritos y pues también ella viajó mucho, después les voy a ir diciendo en los lugares. Ella era de Tantoyuca, hija de un jefe político. Entonces, de ese lugar de la Huasteca se traslada a estudiar a Jalapa y después pues se va a la Ciudad de México. Ella se casó con un compañero, el profesor Leopoldo Kiel, quien después fue director de escuelas normales en México, por ejemplo. También hubo las que fundaron una escuela normal en San Juan Evangelista, hoy Villahermosa, Tabasco, y esta información la encontré en el boletín de enseñanza de la primaria en el estado de Veracruz y ellas nos hablan de que la primera generación constó de 12 alumnas, las que egresaron. María Inocencia Galván se quedó y Soledad Ramos pues se regresó a Jalapa. María Esther Rodríguez, ella también tiene mucha cuestión que estudiarle porque ella fundó 2 escuelas técnicas, 2 escuelas de artes y oficios llamadas Pestalozzi, una en la ciudad de Jalapa y después se fue a Puebla, fundó ahí otra, regresa a Jalapa y bueno, fue siempre muy valorada, trabajó también en la escuela normal. Entonces desempeñó varios cargos, pero sobre todo su visión, ¿no? de fundar escuelas de artes y oficios. Las mujeres transgresoras. ¿Por qué les llamé así aquí en esta parte? Porque, bueno, los profesores y las profesoras para titularse debían escribir una disertación, que era un escrito que en ese momento les daban a escoger en una ánfora y ellos tenían que sacar una bolita donde venía un número y ahí venía la temática y entonces entre las temáticas pues está la de la educación de la mujer y en estas disertaciones pude encontrar que hay muchas de ellas que empiezan a defender que a la mujer se le eduque y bueno, también algunos hombres están a favor, algunos no, y también lo explican, que la mujer en la casa. Pero, por ejemplo, tenemos a Carmen Martínez, quien en su disertación dice que hay padres que no quieren que sus hijas sepan escribir por ideas erróneas nacidas de su ignorancia. Otros que pasan por instruidos que no quieren que sus hijas pisen los umbrales de la escuela. Entonces ella retomó la idea de instruir a las mujeres para que fueran las adecuadas compañeras de los varones y demandó una educación mixta porque, como les decía, esto que se hizo en Jalapa fue una cosa sui generis en la República Mexicana. ¿Por qué decía ella que era necesario que se estudiaran en las escuelas hombres y mujeres? Porque era necesario que se conocieran, se valoraran y se aprendieran a respetar. Rita Batiza, otra profesora, dijo que en el siglo XX la instrucción de la mujer ya no es una medida humanitaria, sino una imperiosa necesidad. Retomó el ejemplo inglés en el que desde mediados del siglo XIX se contaba con mujeres que ejercían la medicina, la arquitectura y la abogacía.
Rufina Ochoa cuestionó el papel pasivo de la mujer, la idea de la mujer como esclava de su señor y el supuesto que para las mujeres cultivar su inteligencia era deshonroso. Soledad Ramos criticó a los hombres que, creyendo sin razón que estando envuelta en el tupido velo de la ignorancia, cumpliría mejor sin distraerse de sus obligaciones, al considerar además como una falta gravísima a su sexo el que quisiera iniciarse en alguna ciencia que le inspire amor y por lo cual siente inclinarse su voluntad. Carmen Carpio argumentó que al educar a las mujeres se educaba a las futuras generaciones e incluso a la humanidad. Capacitar a la compañera del hombre para que se encargara del gobierno racional y acertado de su casa. La búsqueda de una educación científica que le permitiera a las mujeres conocer los fenómenos químicos de la respiración y la fisiología para preservar a la familia de las enfermedades. Y bueno, pues nos podríamos seguir también comentando las disertaciones de algunos hombres que están a favor y otros en contra, pero pues para que ustedes conozcan lo que defendían los maestros y las maestras. También tenemos las que visitan instituciones extranjeras, como Luz Vera, la que les comento que fue la primera doctora en filosofía en México. Ella asistió al Congreso de Baltimore, después ella escribió un informe y pues estuvo en muchos congresos panamericanos de mujeres y bueno, también como representante de las profesoras de la UNAM en el continente europeo y fue pues la verdad su labor muy, muy importante. También habla de que es necesario que se le dé el voto a la mujer y lucha por el voto y para que pues ocupe un lugar como merece la mujer. Clemencia Hostos, ella visitó la Exposición Universal de San Luis, Missouri, y en 1906 estuvo en Alemania para enterarse de los adelantos educativos y compartirla entre sus pares. Ella fue a estudiar cómo estaba funcionando en especial el kindergarten. También el gobernador de ESA pues dijo que era muy importante que las alumnas y egresadas hicieran un viaje al extranjero para ver el tipo de educación que se estaba dando y él pagó un viaje a Estados Unidos a estas maestras quienes hablaron cómo funcionaban las bibliotecas, las escuelas. Ellas fueron Soledad Ramos, María Inocencia Galván, María Durán, María Cortina y Lucina Campillo. Y pues también las tenemos como redactoras y en diversas revistas y periódicos. Por ejemplo, Manuela Contreras, aparte de escribir en México Intelectual, escribió un libro de lectura que se llamó El alma de la patria. Margarita Olivo Lara, quien después de permanecer en Jalapa por varios años, se fue a estudiar a México, se recibió como maestra de educación de la UNAM y es de las primeras mujeres en escribir el género biográfico. Ella escribió biografías de veracruzanos distinguidos, entre los que escribió de Teodoro Adeza, de Antonio López de Santana, Carlos Acarrillo, Enrique Serrepsamen y muchos más. La obra de Veracruz, libro de lectura que les comenté hace unos momentos, fue una obra de los maestros y para los niños. A los maestros les tocaba corregirla y protegerla y a los niños
les tocaba comprenderla y amarla. Entonces, es un libro que tiene 75 relatos, 25 escritos por profesores, y 16 profesoras. Entonces fueron 41 autores, lo que pasa es que algunas de ellas o algunos de ellos escribieron más de un texto. Por ejemplo, Carmen Martínez escribió El río Jamapa, escribió una reseña histórica de Soledad de Doblado y escribió sobre el jarocho. Y así como ella, pues escribieron Hermelinda Fernández, Lucía Olivares, Felipa Flores. Entonces, pues encontramos en este libro que sirvió para los niños, para que conocieran la entidad y para que conocieran costumbres, para que conocieran lugares y pues se les incitara el conocer y amar a su región y a su estado. También las encontramos como traductoras porque aquí en la normal les enseñaban inglés, francés y hubo un tiempo más para acá en el siglo XX que les enseñaban alemán. Entonces, un ejemplo que me he encontrado, bueno, entre varios, está el de Juana Mejía, que escribió La dignidad de la naturaleza, que tradujo, perdón, y lo tradujo al México intelectual, pero lo encontró en el Channing, Discurso sobre la educación personal. También Clemencia Hostos, que es un dechado de monerías, pues escribió, tradujo El despertar en los niños el gusto por la lectura. Este lo encontré en la enseñanza normal. Y así podemos hablar de muchas de ellas que tal vez pues todavía no he encontrado qué es lo que hicieron, pero la verdad siento que he encontrado pues lo suficiente como para hacerlas visibles, como para admirarlas, como para recordarlas, como para seguir su ejemplo, ¿no? Pues eso es todo y estoy para que ustedes me hagan algunas preguntas, comentarios y espero que les haya gustado. Gracias. Gracias, doctora Ana María. Pues abrimos entonces el espacio para que nos anoten. Yo quisiera pedirles a los participantes que pudieran a lo mejor dejar la solicitud de participar y que abrieran el micrófono y se dirigieran adelante, Noé, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yo tenía una pequeña pregunta para la doctora. Por ejemplo, un área de interés de investigación mía es la filosofía en México, particularmente la escrita por mujeres. Por ejemplo, últimamente me he centrado en rescatar la figura de Rosa Krause y quería preguntarle, ¿qué me recomendaría o qué métodos me recomendaría para hacer este tipo de investigación? Y muchas gracias por la conferencia. Sí, Marina, ¿me dices si contesto ahorita o...? Sí, que sea un diálogo, que puedan ellos ir haciendo la pregunta y ya después, pues el siguiente. Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo te comento cómo encontré sobre Luz Vera. Aprovechando que estaba yo en la Ciudad de México en algunas ocasiones, porque pues ahí estudié el doctorado, pero no era sino era de llevar mis avances. Entonces, pues yo me sentaba a ver en la biblioteca que encontraba, entonces empecé a buscar en revistas y pues empecé a encontrar muchas cosas de Luz Vera que hablaban sobre ella. En una revista me encontré que le hacen
hacen historia oral porque van, la entrevistan y escriben sobre ella y otras mujeres, ¿verdad? Pero así empecé a encontrar cosas de Luz Vera. Luego me fui a los periódicos. En la misma UNAM encontré su tesis de la licenciatura, la de la maestría no. Encontré su tesis de doctorado, pero está deshaciéndose. No sé ni cómo me permitieron verla, pero está muy mal. Pero afortunadamente ya estaba pues escaneada en forma digital y con un pequeño pago realmente, porque no cobran tanto en la UNAM por las cosas. Me pasaron toda la tesis. Entonces, pues para mí ha sido un orgullo. Cada vez que busco sobre Luz Vera encuentro cosas y más cosas, porque ella estuvo en exámenes de maestría, estuvo en exámenes de doctorado, está en exámenes de licenciatura, y no nada más de filosofía, sino de psicología, de literatura, y pues fue asesora pedagógica de los libros de texto. Tuvo una vida muy longeva, y pues así es ir buscando y verás que vas a ir encontrando. Busca primero dónde estudió y a lo mejor encuentras pues muchas cosas que yo he podido encontrar de ella en periódicos y revistas. La UNAM tiene muchas revistas para que busques. Muchas gracias, doctora. Sí, me ayudó mucho su recomendación. Gracias a ti, Noé. También por allí Rosabel había dejado un comentario. ¿O quieres que yo lo lea o quieres prender tu cámara y hacerlo tú? Bien, voy a ver, aquí está en el chat. Dice que le encantó la información, que si tendrá más acerca de Genoveva Cortés. Gracias. Sí, de Genoveva Cortés he encontrado también mucho, porque bueno, al haber sido la primera mujer que ingresa a la escuela normal, después ingresaron 2, después 3, y bueno, para principios del siglo XX hasta hubo una junta en la escuela normal de que pues la escuela no había sido abierta para mujeres, y que ya cada día eran más, pero pues ustedes saben que se da la masificación de la educación, empiezan las mujeres y empieza la cuestión docente. Entonces, realmente, pues sí, hubo una época en que había más mujeres que hombres estudiando para profesoras, y pues también a los hombres les interesaban otras carreras como la abogacía, la medicina. Y bueno, entonces en México, en el archivo de la SEP, en esa época estaba en otro lugar, no estaba en el AGN, estaba por el Politécnico. Pues me encontré a mano un papelito que decía recomendada por Repsamen. Entonces, pues imagínense, pues yo creo que Repsamen así recomendó a todos sus alumnos y alumnas. Lo que pasa es que se ha escrito mucho de los profesores que fueron directores de educación normal en otros estados, que fueron profesores, que fueron fundadores de normales, pero poco se había hablado. Sí se escribió acerca de las profesoras, pero no sobre su proyección laboral. Entonces, pues esto que yo he ido encontrando en la prensa pedagógica, pues es algo que hay que rescatarse y que hay que, pues, decirlo, porque pues ellas también viajaron, ellas también fueron a fundar escuelas en otros lugares, como en Villahermosa, como en Guerrero, fueron a Chihuahua, en fin, y pues
su papel también fue muy importante, fueron inspectoras, hacían excursiones de México a Jalapa y por supuesto que pasaban a Puebla, visitaban la Escuela Normal de Puebla, visitaban los lugares históricos. Ahí la maestra, por ejemplo, Manuela Contreras, me encontré que les dio una clase de historia acerca del 5 de mayo y se fueron a este lugar. Y pues llegaron a Jalapa, hicieron presencia en la Normal y por supuesto que tuvieron que venir a Coatepec y tuvieron que ir a la cascada de Techolo, que era un lugar pues de visitas y de días de campo y de admirarse. Y pues todo esto lo cuentan, lo he encontrado en la prensa pedagógica. Entonces, pues fueron muy importantes y hay que resaltar su labor. A ver, aquí hay más comentarios y preguntas. Alfredo Sanmar, gracias por acompañarnos nuevamente. Él comenta, excelente, doctora Ana María, me sorprendió la gran cantidad de mujeres influyentes en ese periodo. Me parece de suma importancia esta conferencia porque hay mucha opacidad cuando se trata de mujeres sobresalientes. Felicidades. Además le pregunto, dentro de sus investigaciones se encuentra Soledad Pérez de Orozco Ávila. No, no la conozco. Sería bueno, Alfredo, que igual a lo mejor pudieras como contextualizarnos un poquito, no sé si quieres, ¿por qué te interesa o por qué te surgió esta duda? Igual si quieres escribírmelo mientras damos paso a, dice Rocío Mari, felicidades, muy claro y resumido para un parteaguas de la historia. Y la doctora Irma Estela nos dice que gracias por esta conferencia, muy interesante. Me llama la atención también cómo estas mujeres estudiaron, residieron y desarrollaron su carrera en diferentes lugares. Eso también debió de ser difícil para ellas. ¿Qué piensa sobre esta circunstancia? ¿Qué significó en sus vidas y para sus familias? Pues yo creo que ellas hicieron pues el esfuerzo de hacer estos viajes porque pues en esa época pues el viaje primordialmente era en tren, pero yo me imagino cómo han de haber sentido cuando iban al extranjero, pues si a uno todavía se le dificulta y pues necesita uno como el apoyo, pues ellas cómo hicieron estos viajes, porque en algunas ocasiones iban varias, pero en otras solas, como Clemencia Hostos, que fue a estudiar en Alemania cómo funcionaban los kindergarten. Entonces, pues yo las admiro y que pudieron superar tantas cosas porque pues no ha de haber sido fácil. Entonces, pues son de admirarse estas mujeres que viajaban y que fueron pues poco reconocidas. Muchas gracias. Y por aquí hay otro comentario de Axel Sánchez. Muchas felicidades, doctora Anita. Excelente presentación. Pues son todos los que están por aquí, pero no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. Todavía tenemos un tiempo para seguir dialogando con la doctora Ana María. Pues a mí, bueno, a pedir disculpas porque se nos fue la luz y ya volvimos, pero bueno, fue casi de inmediato y felicitar a la doctora por la exposición y me gustaría invitarle a reflexionar a partir de los estudios que está efectuando, pero sobre todo la experiencia que tiene de docencia, que eso también es muy valioso en el sentido de reflexionar un tema como el que está abordando,
¿cuáles podrían ser los cambios y persistencias que a partir de lo vivencial, de lo que usted conoce, ¿no?, podría platicarnos sobre la cuestión de la educación de mujeres? Entiendo pues que el comentario podrá ser local, ¿no?, en la medida de las experiencias y demás, pero eso también es lo valioso con esto que ya nos han ido compartiendo, digamos, colegas en este coloquio, ¿no? Cuando nos dicen a veces que esto pasa en México, cuando en realidad nada más está pasando en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta experiencia de vida, ¿no?, en Jalapa en particular, ¿qué podemos ver que sí va avanzando? Porque desde luego hay cosas muy interesantes en términos de logros del trabajo feminista y otros movimientos de mujeres, y que todavía está ahí y que sigue siendo vergonzoso, digamos, no solo para el sistema educativo, sino para el Estado, para esas cuestiones que a lo mejor es muy ambiciosa la pregunta, pero a mí me gustaría escuchar su reflexión basado en toda la experiencia que lleva, doctora. Gracias, Cristian. Bueno, un poquito mi experiencia es de que yo comencé, como muchas personas que tienen los sueños de yo sí me voy a ir al campo, yo sí me voy a ir a enseñar donde necesitan, y así me fui a un lugar llamado Entabladero, que cuando llovía era enlodadero y cuando era polvo y seco era empolvadero. Pero me tocó ver muchas alumnos que llegaron del INI y que venían de las montañas, que hacían 3 días de camino, pero bueno, pues ahí eran más hombres que mujeres, como siempre. Entonces, pero se empezó a abrir, a pesar de que a veces estudiamos periodos y presidentes y vemos que, por ejemplo, Echeverría, pues como todos, tiene luces y sombras, pero en la cuestión de la educación, el que mayor le dio impulso a las escuelas técnicas ya estaban, pero en su época de presidente, entonces se le da mucho apoyo a los indígenas sobre todo, y poco a poco se empezaron también a darles becas a las mujeres, pero al principio hombres. Entonces pues siempre, ¿no? Es que el que salga de su casa que sea el hombre y no la mujer, porque la mujer pues tiene que ayudar a sus padres en las faenas de la casa sobre todo, y después cuidarlos, ¿no? Todavía recuerdo un comentario de nuestro presidente que dijo, no, mire, las mujeres son las que cuidan a los padres. Entonces, pues no, debe de ser repartido. Entonces, por ejemplo, ahí eso es una cuestión que yo creo que pues se debe todavía de ver lo importante que es que se repartan los trabajos, los cuidados, las actividades, y que poco a poco pues se le empiece a dar el reconocimiento importante a las mujeres, porque pues ha costado trabajo el que se ocupen de puestos públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos solamente en la historia de la universidad una rectora, pero bueno, ya se comenzó a abrir. Esperemos que la siguiente sea otra, muy amiga del doctor Cristian, por cierto. Y pues creo que eso es lo que todavía queda pendiente, que nos sepamos reconocer que los dos somos importantes, porque como dijo Luz Vera en un discurso, no somos los enemigos del hombre, no, queremos ser las compañeras del hombre, pero luchar codo a codo. Cuando empezaron a hacer todas las gestiones por el voto. Y bueno, todavía creo que, aunque dicen que sí estamos a la par en cuestiones de cargos públicos y en la ciencia sobre todo, pues todavía
falta, ¿no? Esa oportunidad y que estemos nada más iguales, ni más ni menos. Eso es lo que yo considero y eso es lo que poco a poco, pues por ejemplo, en el estado de Veracruz, por decir un ejemplo, pues he podido ver en mi experiencia y en mi trayectoria como docente, que he trabajado en varios lugares y pues hasta donde estoy en este momento, que es en la universidad, pues también es todo poco a poco. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Cristian. Pues hay un comentario aquí al final. Dice que muchísimas felicidades, excelente exposición, clara e interesante, y que es un aporte importante en la historia de las mujeres en Jalapa. Ojalá que haya más. Doctora, yo no me quiero quedar con la tentación también de, usted mencionó muy al inicio de su ponencia, que una de las metodologías era la de la historia de las mujeres. Yo sé que sería un tema muy extenso de discutir, pero quizá que nos pudiera sugerir bibliografía específica sobre quienes trabajan dentro de esta dinámica y así como a grandes rasgos, cuáles son como las características principales de esta forma de hacer historia. Bueno, yo pertenezco a un seminario. Afortunadamente, cuando fui a una ponencia a Zacatecas, me encontré con una maestra de Puebla. Ella me invitó que escribiéramos sobre una de las profesoras, porque como comenté que abrió una escuela de artes y oficios en Puebla y en Veracruz, y de ahí se publicó en un libro que hay en Puebla un seminario de mujeres desde hace muchos años, dirigidos por la doctora Gloria Tirado Villegas y por Elba Rivera Gómez. Entonces, es una cuestión que este año se suspendió, pero todos los años nos reunimos en un lugar, en una universidad, y pues cada vez hay más personas, pocos hombres por cierto, pero más mujeres, que vamos y hablamos sobre las mujeres en diversas etapas de la historia de México. Pues la cosa es hacerlas visibles y cada año pues se hace el fruto de esas investigaciones que nosotros vamos y comentamos dónde la encontramos, cómo lo encontramos, qué encontramos, y se publica un libro. Entonces ellas ya tienen publicados varios libros y el último es el que salió como resultado de un seminario que se hizo en la Facultad de Historia. Lo trajimos entre la doctora Julieta Arcos Chigo, Rocío Ochoa y una servidora, y bueno, pues tuvimos todo el apoyo para tener este seminario aquí. Por último, son 3 días generalmente. Por último, venimos a Coatepec, al Museo de María Enriqueta, que es la hija predilecta de Coatepec, pues para que también ellas, las de fuera, conocieran una persona importante, una mujer de las letras y de la región, y pues también pues nos movimos un poquito de la facultad a otro lado, y bueno, por supuesto que les encantó Coatepec. Pero bueno, este seminario, pues yo digo que es tan importante porque nos reunimos casi de toda la República Mexicana, y cada quien sus temáticas, sus periodos de la historia de México, y generalmente sale como resultado un libro de texto. Entonces, un libro de todas esas ponencias, de frutos de estas investigaciones. Entonces, pues yo
hicimos una presentación en un coloquio, yo les decía que es muy importante para nuestros estudiantes. Este libro está en línea en la biblioteca digital de la Universidad Veracruzana del área de humanidades, porque los alumnos precisamente pueden leer qué escribimos, cómo lo escribimos, qué fuentes, y a lo mejor ellos pueden buscar, bueno, pues yo lo podría hacer, pero en el lugar donde vivo, y voy a ver si en el archivo parroquial encuentro esta información. En este libro se escribe sobre cuestiones de mujeres, pues que están presas, profesoras, por ejemplo, como yo escribo, muchas temáticas, diversas temáticas. Entonces, pues son muy ilustrativos estos libros. ¿Y qué más? Por ejemplo, este libro que está en la biblioteca digital, que ustedes lo pueden bajar y leer varias temáticas y de diversos siglos, de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y del XXI, por ejemplo. ¿Y Entonces, pues... cómo buscaríamos el libro en línea? ¿Cómo hay que buscarlo? Se llama De las rebeliones. Bueno, yo les pongo el link en un momentito. De las rebeliones sociales, y pues los otros sí son en físico. Entonces, lo importante es que ustedes, si tienen interés, pues asistan a los seminarios que, con excepción de este año, y ustedes saben, pues las causas no se hizo, pero siempre se reúnen en algún lugar, en alguna universidad, y pues vamos a comentar nuestros trabajos, nuestras investigaciones, y después sale el fruto. Entonces, gracias, para que estemos pendientes. Muchas gracias. Sobre la pregunta que nos había hecho Alfredo Sanmar sobre Soledad Pérez, nos vuelve a decir que es originaria del pueblo de Moya, en Lagos de Moreno, Jalisco, pero toda su vida social la hizo en México y fue pionera en la lucha por el voto femenino y candidata a diputada en León, Guanajuato, que fue secretaria del presidente anterior Adolfo López Mateos, y tiene esperanzas de dar con mayor información de ella. Pero bueno, pues aquí estábamos específicamente en el espacio de Veracruz, ¿verdad, doctora? Sí. Marina, yo le acabo de responder ahorita que vi su chat aquí, Alfredo, ajá, porque justamente yo he estado trabajando el tema de Soledad, y espero que salga un artículo en breve sobre ella. También ya hablé sobre ella aquí en ese ciclo de conferencias que tiene la editorial. Y pues sí estamos trabajando en Soledad. Gracias a la doctora Irma, que fue quien me dio el tip, porque pues yo tampoco soy de aquí, yo soy de Jalapa, y entonces nada más para avisarle. Gracias, Anita, por cederme este pedacito de tiempo. Sí, que yo claro, me lo tomé, por cierto. Bueno, aquí está la portada del libro. De las rebeliones a los movimientos sociales, memoria, trayectorias y fuentes sobre la participación de las mujeres en México, coordinado por Elba Rivera Gómez, Gloria Tirado Villegas y una servidora, porque bueno, fue aquí en Jalapa. Y aquí está este libro, ustedes lo buscan en la Biblioteca Digital de Humanidades y se los deja bajar para que lo lean. Y están diferentes siglos trabajados. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora. Estamos ya por concluir este espacio. Agradecerle a nombre del Centro Universitario de los Lagos de la Maestría en Historia Cultural que haya compartido de manera tan generosa con nosotros el fruto de todo su trabajo.